Hola, en este video veremos en detalle los 9 módulos del modelo Canvas. En el lado izquierdo podemos ver todos los módulos relacionados al proceso, a los procesos internos de la empresa. En medio está la propuesta de valor de la empresa y en el lado derecho los módulos que se relacionan con los clientes. Entonces veremos primero los segmentos de mercado. Los segmentos de mercado en una empresa se definen por las características que los clientes tienen y los productos o servicios que le ofrecemos a cada uno. Entonces hay que tomar en cuenta en nuestro modelo de negocio cuántos grupos o segmentos de mercado tenemos y cuál es la propuesta de valor que tenemos para cada uno de ellos. Hay que tomar en cuenta que si tenemos, por ejemplo, dos segmentos de mercado, tendremos que establecer una propuesta de valor por cada uno de estos segmentos. Entonces, tenemos que tener muy claro las características de los clientes de cada uno de estos segmentos para establecer estrategias para los demás módulos de cómo es que vamos a llegar a cada uno de ellos, cuáles son los recursos que necesitamos para proporcionar los servicios o productos que les vamos a ofrecer. En el segundo módulo tenemos, antes de pasar al segundo módulo tenemos las preguntas del primero. ¿Qué preguntas nos debemos hacer para validar si nuestro primer módulo está terminado o lo hemos desarrollado como deberíamos? Estas preguntas que vemos a continuación no todas las tenemos que responder, pero al menos una de ellas ya deberíamos haberla resuelto, ¿no? Por ejemplo, ¿para quién creamos valor? Si respondemos para quién creamos valor, estamos identificando a nuestros futuros clientes. ¿Quiénes son los que van a recibir esa propuesta de valor que nosotros vamos a establecer? ¿No? O también, ¿cuáles son nuestros clientes más importantes? Identificando esto, vamos a poder llevar todas nuestras fuerzas y todos nuestros recursos a lograr conseguir los clientes más importantes que nosotros hayamos definido. Estos clientes más importantes probablemente sean los clientes que nos ayuden a crecer como empresa. Y finalmente, la tercera pregunta: ¿qué segmentos de mercado tiene nuestro modelo de negocio? Tenemos que identificar, como les decía, qué segmentos o cuántos segmentos tenemos y quiénes o cuál es el perfil de cada segmento a nivel de clientes. Cuáles son las características de estos clientes que representan a cada uno de los segmentos que hemos identificado. En el segundo módulo son las propuestas de valor. Está en plural porque justamente les decía que en un modelo de negocio podría haber más de una propuesta. Y esta propuesta de valor justamente describe en qué consiste el servicio o el producto que vamos a ofrecerle a cada uno de los segmentos de mercado que hemos definido en el módulo anterior. Y esta propuesta de valor es justamente eso que va a permitir que un cliente que está en otra empresa, como les decía en el video anterior, pueden haber muchas empresas que brinden el mismo servicio, pero nuestra propuesta de valor es aquel factor que va a hacer que un cliente deje esa empresa y se convierta en nuestro cliente, porque le vamos a ofrecer algo que los demás no le ofrecen. Entonces nuestra propuesta de valor debe dirigirse a cumplir ese objetivo. ¿Qué preguntas nos hacemos? ¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes? Es la primera y es justamente la pregunta más básica y la más importante, ¿no? Porque si no proporcionamos ningún valor, no le solucionamos ningún problema a los clientes o no proporcionamos o satisfacemos alguna necesidad, entonces probablemente no estemos yendo por un buen camino. La segunda pregunta es: ¿qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar? ¿No? Que más o menos tiene mucho que ver con la primera pregunta y en muchos casos no solamente son productos los que proporcionamos, sino también
son servicios. Entonces, ¿qué necesidades estamos o vamos a satisfacer de nuestros clientes? Estas preguntas nos van a ayudar a poder tener una visión más clara y más amplia de en qué consiste la propuesta de valor. Tengamos entonces muy claro que la propuesta de valor debe ser esa diferencia que hay entre nuestro modelo de negocio y todos los otros negocios que se puedan encontrar respecto al rubro al que nos estamos dirigiendo. En el siguiente módulo, que es el módulo de canales, aquí lo que tenemos que hacer es identificar cómo es que vamos a llegar con nuestra propuesta de valor hacia los clientes. En un negocio tradicional, por ejemplo, podemos hablar de que si, por ejemplo, una empresa que vende vidrios eh, le, le quiere entregar el pedido que ha hecho otra empresa, entonces necesitará, por ejemplo, de un transporte especial que permita llevar los vidrios que han comprado sin ningún daño a su destino. Entonces ahí tenemos un canal, pero en los negocios tecnológicos o en los negocios digitales, los canales no necesariamente son canales tradicionales, sino tenemos canales digitales, como por ejemplo si quisiera comprar un juego, no necesariamente me van a vender el juego enviándome una caja con un disquete o un CD o una memoria flash o una memoria USB, como le llamamos, sino que uno de los canales podría ser la simple descarga de ese archivo y la instalación de ese archivo en el dispositivo. Puede ser en una computadora o puede ser un teléfono celular. Entonces, los canales tenemos que tomarlos en cuenta. No hay que guiarnos mucho por los modelos Canvas o los ejemplos de canales que encontramos a veces en internet, que se relacionan más con modelos de negocios tradicionales que modelos de negocios tecnológicos. Entonces hay que plantear o tomar en cuenta esa diferencia desde el principio para no confundirnos en cuanto a los canales. En el módulo de relaciones con clientes, las relaciones con los clientes pueden estar basados en tres fundamentos. Vamos a ver cuáles son esos tres fundamentos. Primero, la captación de clientes. Tenemos que establecer estrategias de cómo vamos a captar los clientes. Si no tenemos clientes, simplemente nuestro negocio va a morir, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que establecer es cómo vamos a obtener esos clientes, y lo tenemos que establecer desde el inicio, desde que empezamos a modelar el negocio. El segundo fundamento es la fidelización de clientes. Si estos clientes se van, si no mantenemos una relación buena con estos clientes, entonces no los vamos a mantener y los vamos a perder. Es importante entonces también establecer estrategias de fidelización para que los clientes cada vez estén más contentos con lo que les estamos brindando. Y el último fundamento, que es el fundamento que complementa los dos anteriores, es la estimulación de las ventas. Es decir, que el cliente no solamente esté contento con lo que le hemos vendido, con el primer producto o servicio que le hemos otorgado, sino que se anime a comprar más productos o servicios, o a repetir la compra, en caso de que fuera un producto, varias veces. Entonces, esto es importante especificarlo y ya ir teniendo ideas o planes de cómo es que vamos a estimular a las ventas cuando ya el negocio empiece a funcionar. En el módulo de formas de generar ingresos, o fuentes de ingreso también se le llama, tenemos la primera forma, que es la venta de activos. En esta fuente de ingreso, se basa en la adquisición de dinero a cambio de alguna entrega de un producto. Es una forma muy simple
y es de repente la más conocida porque simplemente yo voy a una tienda, veo un producto, me gusta el producto, pago por ese producto, me entregan ese artículo y se realizó la venta, la empresa ha generado un ingreso por la venta de un activo. O sea, me entrega a cambio del dinero un producto que, que he solicitado. Luego tenemos la segunda fuente, que es la de cuota por uso. Es decir, mientras más use el producto o servicio, entonces más alta será mi cuota. Más dinero será lo que tenga que pagar como cliente. Entonces, hay que analizar si es que esa fuente de ingreso es la que nos conviene para el producto o servicio que tenemos. La tercera fuente es la cuota por suscripción. En este caso, es un solo pago por un determinado periodo de tiempo para la adquisición de algún servicio. Esto si lo vemos, por ejemplo, en Netflix, por ejemplo, que es una de un negocio tecnológico que se basa, por ejemplo, en poder ver muchas películas, series, etcétera, de televisión a través de internet. Podemos darnos cuenta que si queremos adquirir ese servicio hay que pagar una cuota de suscripción, una cuota mensual. No sé, por ejemplo, Netflix no utiliza cuota por uso, es decir, no pago por la cantidad de tiempo que estoy viendo las películas, sino por un periodo de tiempo. Si en ese periodo de tiempo no veo películas, igual voy a tener que pagar la suscripción. Entonces hay que ir diferenciando cada una de estas fuentes de ingresos. El préstamo o alquiler es pagar a cambio de el uso de algún recurso de la empresa que nos proporciona este servicio, el préstamo de algún producto también. Entonces, eh, por ejemplo, si hablamos de servidores virtuales, una empresa lo que nos está haciendo es alquilando un servidor y por ese alquiler nosotros estamos pagando eh, el servicio que nos da la empresa. Por comisión es una fuente de ingresos que se basa en un negocio que por lo general es intermediario, es decir, se encuentra entre dos grupos de empresas o de repente entre una empresa y un consumidor y lo que hace la empresa o la startup que cobra por comisión es generar ingresos por contactar a ambos segmentos. Entonces, por ejemplo, podemos tener, como en el caso de Transcarga, podemos tener un grupo de transportistas que están inscritos en Transcarga y que están dispuestos a pagar una comisión cada vez que Transcarga logre conseguirles empresas que están buscando un transportista para que lleve sus cargas de un lado a otro. Entonces eso es un negocio por comisión. También lo vemos desde el otro punto, es decir, las empresas que tienen una carga pueden pagar una comisión a Transcarga por cada vez que esta empresa logre conseguir un transportista que lleve su carga al destino que ellos definan. Entonces, eso es una fuente de ingreso por comisión. El poder cobrar por hacer una conexión entre un grupo o un segmento de clientes que tenemos con otro segmento. Ambos segmentos, por lo general, harían negocios directamente, pero si hay una empresa intermediaria que hace que esta negociación sea mucho más efectiva, entonces justamente esta empresa que está en el centro es la que va a poder cobrar la comisión. Y por último está la fuente de ingreso de publicidad. Esta fuente de ingreso es quizás la fuente de ingreso que se utiliza para negocios
o para plataformas que ya han conseguido una gran cantidad de usuarios. Para negocios que no tienen usuarios, que recién van a conseguir usuarios, sería muy difícil, por ejemplo, que logren obtener fuentes de financiamiento si plantean que su ingreso solamente se va a basar en publicidad. Esto porque es muy difícil para una empresa que recién nace poder sobrevivir de la publicidad sabiendo que tiene muy pocos seguidores o muy pocos usuarios en su plataforma. Entonces, si ustedes están pensando en que su modelo de negocio en algún momento va a participar de alguna convocatoria para startups, hay que tomar en cuenta que su fuente principal de ingresos no debería ser la publicidad. Podría ser de repente una fuente complementaria, pero no la principal. Habría que ver cuál es la fuente de ingreso principal que debería tener su startup, pero no recomiendo que sea la publicidad, salvo que, como les decía, tengamos una plataforma en la que tengamos muchos usuarios, que tengamos mucho tráfico. Solo así podemos de alguna manera arriesgarnos a decir que por publicidad vamos a sobrevivir o vamos a obtener ingresos que nos permitan crecer. En el módulo de recursos claves tenemos que identificar cuáles son esos objetos físicos, fuentes económicas, los recursos humanos que vamos a necesitar para que la empresa empiece a proporcionar el valor que ha definido. Entonces tenemos que identificar cuáles son esos elementos que necesito para que mi negocio empiece a funcionar. La empresa puede tener estos recursos como suyos o también los puede alquilar. Por ejemplo, si estamos hablando de un servidor en internet, podría ser que sea un servidor propio, pero también podría ser que alquilemos el servidor a una empresa. Entonces, para una startup que va, por ejemplo, a vender productos por internet, uno de los recursos claves es el servidor en los que va a alojar toda la plataforma web. Entonces, repito, puede ser un servidor de su propiedad o lo puede alquilar. O, como dice en la última línea, podemos obtenerlos también de socios claves. Para las actividades claves, tenemos que definir cuáles son las acciones que debemos realizar para que nuestro negocio no se detenga, para que la empresa o la startup brinde la propuesta de valor que le ofrece a sus clientes. Si una de esas actividades no se realiza y los clientes no reciben la solución que nosotros planteamos, no reciben esa propuesta de valor, entonces estamos corriendo el riesgo de que nuestro negocio fracase. Entonces las actividades claves son justamente esa lista de acciones que si alguna de ellas no se realiza, el negocio puede fracasar. Poniendo un ejemplo de un negocio tradicional, por ejemplo en un restaurante. Si un restaurante no tiene cocineros, entonces, y llegan los clientes a solicitar algo para comer, simplemente el restaurante, sin esa actividad que es el cocinar, va a perder clientes, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Esa analogía la podemos llevar a los negocios tecnológicos y ver cuáles son esas acciones que si no las desarrollamos perderíamos clientes e incluso la empresa podría fracasar. En el caso de las asociaciones claves, este módulo nos va a permitir poder identificar quiénes son las empresas con las que tenemos que trabajar, de tal manera que nos permitan poder dar la propuesta de valor sin problemas o de una manera eficiente, y además cuáles son esos socios o empresas con las que nos podemos
juntar para poder crecer. Vamos a suponer, eh, si desarrollamos una aplicación para personas de mayores de 60 años, por ejemplo, entonces tendríamos que preguntarnos cuáles son las empresas o asociaciones que agrupan a estas personas con esta con este tipo de edades, con edades de mayores a 60. ¿Quiénes agrupan a estas personas? Si encontramos la respuesta a esta pregunta, entonces podemos decir, hemos identificado a un socio clave. Con este socio me debería juntar para poder llegar a estas personas. Porque a veces el tratar de llegar al público buscándolos uno por uno es mucho más costoso y demanda mucho más trabajo poderlo realizar que asociándonos con instituciones que agrupen personas. Por ejemplo, si quisiera hacer una aplicación que le interesa a los médicos, entonces, por ejemplo, en el Perú tenemos al Colegio Médico del Perú, que es justamente una asociación, ¿no?, de médicos a nivel de todo el país. Entonces, si el Colegio Médico del Perú eh, se asocia de manera estratégica con mi empresa o mi startup, entonces he conseguido un socio clave. Eso tenemos que identificar para nuestro negocio. ¿Quiénes son esas empresas, asociaciones, colegios que agrupan a los posibles clientes a los que nos vamos a dirigir nuestra propuesta de valor? Y finalmente, en el último módulo tenemos la estructura de costos. Hemos hablado de actividades, hemos hablado de recursos y tomando en cuenta todos estos módulos anteriores, si hemos anotado, por ejemplo, cuáles son las actividades que vamos a desarrollar, si hemos anotado los recursos que necesitamos, pues haremos una lista de todas las cosas que necesitamos, de todos los ítems que van a estar dentro de nuestra estructura de costos y vamos a tener que establecer un valor aproximado para cada uno de ellos. Esto nos permitirá tener una primera estructura de costos que defina cuánto aproximadamente necesitará nuestro negocio para poder llevar nuestra propuesta de valor a los clientes. Ahora, también hay que diferenciar que hay costos antes del lanzamiento de la empresa o del negocio y hay costos operativos que se van a llevar a cabo cuando el negocio entre en funcionamiento. Por ejemplo, el desarrollo de una plataforma para el negocio implica un costo, pero es un costo de inversión que nos va a permitir a largo plazo o cuando se finalice la plataforma o cuando inicie el negocio, nos va a permitir poder ya llevar a cabo todas las acciones y llevar la propuesta de valor a nuestros clientes. Pero antes de la finalización de la plataforma no vamos a poder cobrar a los clientes porque no estamos poniendo en línea la plataforma que les estamos ofreciendo. Entonces hay que tomar en cuenta que tenemos costos antes del lanzamiento de nuestra solución y vamos a tener costos post lanzamiento. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta eso para que cuando querramos hacer una estructura de costos operativos nos olvidemos un poco de los costos que vamos a necesitar para desarrollar la plataforma, para pagar, por ejemplo, desarrolladores o diseñadores, ¿no? Todo eso lo tenemos que separar para no incluir, por ejemplo, costo de desarrolladores que quizás los necesitemos cuando estemos ya de manera operativa trabajando con nuestros clientes, pero no van a ser de repente en la misma cantidad o en la misma proporción
que cuando se estaba construyendo en un inicio la plataforma. Entonces, con esto hemos terminado el desarrollo de los 9 módulos del modelo Canvas.